Bueno, y todavía están entrando. ¿Alguno tiene alguna duda, algo que quieren que revisemos? Temas nota de parcial. Ya les adelanto que todavía no están las notas, así que van a tener que esperar todavía un fin de más. Eso sí, ya se los adelanto, que es lo que siempre hay consulta, ¿no? De rápido saber cómo nos fue. Perdón, estaba muteada. Les estuve devolviendo comentarios de la tarea pagaría, no les devolví la nota porque se va a devolver junto con el parcial, ¿sí? Por eso es que todavía no se les subió la nota, pero sí todos tienen sus comentarios. ¿Alguna duda con eso? ¿No? Profe, yo quería consultarle si tiene que estar perfecto el caso 49 para que cuenten los puntos para el parcial, porque yo tuve algunas correcciones. El caso 49, como todos los puntos del parcial también, en este caso tenía 5 puntos que lo componían y que esos 5 puntos sumaban esos 20, ¿sí? Entonces, en base a los errores que se tuvo, es lo que se fue calificando. Sí, cada ítem tenía una valoración. Ah, listo, buenísimo. Sí. No, es que era, no. Lo mismo que en el parcial, cada consigna tenía una valoración y en base a eso es lo que se califica. Sí, en este caso este ejercicio valía 20 puntos, entonces también hay una ponderación dentro, igual que en el parcial, de la complejidad de la resolución o no, del punto consultado. En general, estuvieron bien. Y también en general, los errores fueron los mismos, ¿sí? Así que ya después cuando se haga la devolución, la mayoría tuvo el mismo error. Aunque ya se los puedo decir, el error fue el tomar, porque ya les di la devolución, el que no contemplaron dentro de los costos variables lo que son los ingresos brutos y las comisiones, ¿sí? Nosotros trabajamos con una teoría general del costo y no hacemos esta apertura si es un costo directo o indirecto, que es un poco lo que ustedes tal vez veían en costos 1 o elementos de costos. No tengo a nadie pendiente de aceptar, ¿eh? Creo que ahí ya ingresó. Gracias, profe, perdón por la interrupción. No hay problema. Sí, nosotros trabajamos con esta teoría general del costo, consideramos costos variables todo lo que exponemos y que directo o indirectamente nos afecta a nuestra producción, como era en este caso, o nuestros resultados, como era en este caso los ingresos brutos y las comisiones. Sí, tal vez lo tomaron muchos por esta de diferencia, ¿no? No era un costo, no eran costos variables directos de producción, sino que eran costos variables indirectos, pero por tomar esta teoría es que la contemplamos dentro del primer punto que ustedes lo tenían que tomar para hacer el costeo variable y a la vez, bueno, pues por arrastre al completo, no normalizado. Profe, Sí. puede ser que yo cuando vi la corrección, que sí me equivoqué en ese punto, me parece que es, o sea, yo lo entendí así, va dentro del costo porque es el impuesto de ingresos brutos por una venta y no es una percepción por una compra. Y creo que ahí está la confusión, porque antes en costos 1 teníamos percepciones que lo tomábamos como un impuesto anticipado, entonces por eso no eran costo. Sí, Pero no, la venta sí. Acá es lo mismo, o sea, sin ser percepción o retención, que es lo que mencionás, no lo llevamos desde el lado contable, pero sí es un impuesto que pagamos o a veces no,
¿sí? El resultado que nos dé, que va vinculado a la actividad de la venta. ¿Sí? Claro, yo pensé que era una retención o percepción, entonces por eso me confundí, pero después dije, no, es el impuesto de ingresos brutos, ahí sí cambia. Sí, y además si nosotros compramos un material que va a ir a nuestro proceso productivo y nos perciben, ¿sí? También lo vamos a contemplar. Por eso digo, no solamente es la retención al momento del pago, sino la percepción también, es indirectamente, ¿no? De qué lado estemos, el concepto total del impuesto, que sí va vinculado indirectamente a mi proceso productivo. Yo lo tengo, o sea, a mi actividad, perdón. Yo lo tengo porque tengo una actividad que hace que compre o que vende y que tenga este impuesto vinculado. Ah, ok, gracias. Pero sí, les digo que la mayoría tienen pues, el error general. La verdad me sorprendió y los felicito lo bien que lograron resolverlo, aplicar todos los temas y las justificaciones y entender. Algunos hicieron así su explicación teórica a este caso práctico, entonces en ese punto sí los felicito. Muy bien. Profe, una pregunta. Sí. ¿Para el segundo parcial va a ser lo mismo, un caso práctico aparte para entregar? Sí, esto es porque ahora el parcial presencial tiene menos tiempo, ¿sí? Que yo lo comenté en la clase pasada, en esta segunda parte el ejercicio práctico va a ser el de presupuesto, ¿sí? Que es el ejercicio más largo en los temas y se lo vamos a dar de esta misma manera, se va a evaluar a través de un ejercicio a entregar, porque, bueno, el tiempo de parcial ahora es menor al anterior, y van a tener entonces en la práctica presencial uno de ABC y uno de desvío, ¿sí? Uno de análisis de costos. Y el tema de presupuesto, que es lo que vamos a seguir viendo, ese va a ir en un ejercicio de este caso. Voy a dar mini ejercicios, la misma metodología, que todos estos casos tienen nota, ¿sí? Así que todo tiene nota, como se los devolví con nota, todo eso se va a ponderar a su nota final, ¿sí? No, como digo, no es que hace de que apruebe o desapruebe el parcial, porque el parcial se analiza, ¿sí? Con este caso en particular, que es el padaría o el que hagamos de presupuesto, más lo que rindan en el parcial. Eso es la nota de lo que ustedes hacen en ese momento, pero sí a su nota final, el que está ahí se lo ayuda y al que aprobó se le sube la nota con esto también. Sí, no lo tomamos en forma negativa, pero sí al que lo hizo se lo ayuda si está en el borde o si para incrementar su nota final. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, consulta? Bueno, hoy tenemos varios ejercicios, ¿sí? Vamos a terminar con un caso que no les di la clase anterior porque era bastante largo, que es el caso Primera Davis, es el caso 57. Es muy importante que me vayan parando, ¿sí? Me vayan preguntando porque acá tenemos un montón de todo, un montón de cosas, ¿sí? Variadas, hasta en el enunciado mismo. Entonces eso es lo que quiero ahí que tengan y me compartan, ¿sí? Díganme cuando ven la pantalla. Sí, se ve. Sí, bien. Este caso, el 57, tenemos mucha información, ¿sí? Seguimos con lo que es presupuesto comercial. Este es el último que le voy a explicar de esto, pero es el que es más completo. La información que tenemos, como vimos, es un saldo en el cual partimos. Este es un saldo base al 30 de noviembre, tanto del activo como el pasivo y patrimonio neto. Cada
ítem en este caso tiene una llamada en las que están desarrolladas un poquito más. Y vamos a ver. Como dato adicional, aparte del balance, nos dice que en el punto A, ¿sí?, tenemos un plazo fijo por 30 días realizado a fin de noviembre que devenga intereses y no será renovado. El punto B son 120 unidades a un costo de 30 pesos cada uno. El punto C son muebles y útiles del comercio y su amortización, ¿sí?, o su agotamiento del potencial productivo se calcula a 80 pesos mensuales. El punto D son 3.300 pesos por la compra de noviembre, 1.700 por el 50% de las compras de octubre, ¿sí? Ahora vamos a ver, les voy a leer todo esto, vamos a decir qué significa, pero de a poquito lo vamos a ir tratando cada punto. Tenemos un préstamo de 10.000 pesos contraídos para la adquisición de los bienes de uso del comercio, que devenga 400 pesos mensuales que se pagan al vencimiento del préstamo el próximo año. Más datos que nos dan es que las ventas se proyectan. Ventas de 120 unidades en diciembre y 80 en enero. El precio de ventas es de 40 pesos y se cobran a 30 días, con una política de stock que se planea dejar en stock lo que se planea vender en enero. Y las compras se realizan a un precio de 30 pesos. Hay remuneraciones, donde la remuneración bruta será 500 pesos fijos más un 5% de ventas, debido a las comisiones que incluyen cargas sociales, y se pagan al mes siguiente su devengamiento. Y el próximo punto son que las compras se pagan a 50% a 30 días y 50% a 60 días. El impuesto a los ingresos brutos es un 5% de las ventas y se paga el mes siguiente del devengamiento. Hay gastos de papelería y útiles de 200 pesos al contado. Montón de datos que les leí, que si toman el ejercicio es todo lo que está en el enunciado, ¿sí? Por eso les digo, este es un poco más largo. Y acá lo que nos pide es elaborar para el mes de diciembre el presupuesto económico, el presupuesto financiero y el balance general, ¿sí? Siempre, como vemos acá, tenemos como este sentido de las flechas, esta es la metodología que hacemos los presupuestos, ¿sí? Primero hacemos el económico, luego el financiero para cerrar con el balance general. Aquí el famoso autito que Ángel en su momento nos había hecho agregar, porque le gustaba que ya jugaba con el PowerPoint yo. Entonces, como vimos, el primero que hacemos es el presupuesto económico, y el presupuesto económico siempre arranca con nuestras ventas. Y, como les digo, clave a dejarnos en mente el presupuesto económico, lo que se devenga sin importar si se cobra, se paga, si se percibe. Acá es lo que pasa en el mes sin importar el movimiento del flujo de dinero, ¿sí? Y como datos de las ventas, el enunciado en tanto que les leí, nos decía que vendía 120 unidades a 40 pesos, lo que nos da un valor de 4.800 pesos de venta. Para el costo de mercadería vendida, estas 120 unidades las tenemos valuadas a 30 pesos, ¿sí? Que era lo que nos mencionaba de inicio que se tenía de stock, ¿sí? A 3.600 pesos, entonces, nuestro costo de mercadería vendida. Luego, tenemos otro concepto que se resta, que es un gasto que tenemos en el ejercicio, que es los sueldos y cargas sociales. En todo esto lo que nos mencionaba el enunciado, de sueldos y cargas sociales, teníamos 500 pesos. Otro concepto son las comisiones. Las comisiones nos decía que era un 5% de las ventas. Si es un 5% de las ventas,
son 240 pesos. Otro concepto era el impuesto al ingreso bruto, que también eran un 5%, lo cual también es 240 pesos. Otro gasto que tenemos para detectar es los gastos de papelerías y útiles, ¿sí? Y acá van a ver en lo que yo les decía de inicio, ustedes que tienen el enunciado, o cuando lo tengan, ¿sí? Siempre es importante ir revisando punto por punto todos estos datos que nos daban el enunciado, ir marcándolos, ¿sí? Hacemos un check de que esto lo tomé en este balance, ¿sí? Gasto de papelerías y útiles nos decía que era de 200 pesos. Y tenemos intereses de plazo fijos, ¿sí? ¿Por qué intereses de plazo fijos? Ahí teníamos en el punto A una inversión de plazo fijo que era 30 días, ¿sí? Que era de 2.150 y el porcentaje de interés era de un 2%, ¿sí? ¿Qué pasa? Este interés es positivo. Nosotros por ese plazo fijo ganábamos ese 2%, que era 43 pesos. Pero en el punto E tenemos un devengamiento de otros intereses, que es por un préstamo de 10.000 pesos y que decía que devengaba 400 pesos por mes. Entonces, los intereses de plazo fijo final, ¿sí? Son de 357 pesos negativos. O sea, yo en realidad ganaba menos de lo que tenía que pagarle al banco. ¿Sí? Profe, ¿estaría mal si lo ponemos por separado en lo que sería el presupuesto? No, no está mal. Si querés poner intereses de plazos fijos, intereses de deuda bancaria, está ok. La exposición no es problema. ¿Sí? Tal vez si ustedes quieren aperturarlo como para tenerlo mejor identificado esto, ¿no? Intereses de plazos fijos 43, intereses de deuda bancaria menos 400, está ok. ¿Sí? Bien. Otro concepto es el agotamiento del potencial productivo, o nuestras famosas amortizaciones, de 80 pesos. Sí, también nos decía el dato, ¿sí? Que es el punto C, que se calcula 80 pesos mensuales. Luego de revisar todos los puntos y que no tenía ningún ingreso más y no tenía ningún egreso más devengado en el periodo, tenemos nuestro resultado final. Y el resultado final son 417 pesos de pérdida. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como les digo que esto del presupuesto económico yo después lo tomo la información para los otros dos, el presupuesto financiero y el balance, me puedo ir anotando qué pasa con esto que se devenga para la parte percibida, ¿sí? Y el enunciado nos dice, en otras informaciones relevantes, esperen, que en otras informaciones relevantes nos dice que las ventas se cobran a 30 días, ¿sí? Entonces me lo anoto acá para saber dónde lo voy a dejar. Si solo se cobra 30 días, quiere decir que no lo voy a estar cobrando en este periodo, no va a ir a mi presupuesto financiero, sino que va a ir al balance general como deudores por venta. ¿Sí? ¿Qué pasa con los sueldos y cargas sociales? ¿Sí? Y lo que es comisiones.
también el enunciado, en otras informaciones relevantes, nos dice que las remuneraciones se pagan al mes siguiente de su devengamiento. Si se pagan al mes siguiente de su devengamiento, lo voy a dejar en el balance como deudas sociales, siempre basándonos en los nombres de las cuentas que ya traemos de inicio. Ingresos brutos se paga también al mes siguiente del devengamiento, ¿sí? Esto va a ir a deudas fiscales. Hasta ahí, ¿sí? Esto es para saber que estos conceptos vamos a exponer en nuestro balance. ¿Duda? ¿Consulta de esto? No, perfecto. Bien, háganle captura. Pasamos al próximo punto. Bien, del presupuesto económico pasamos al presupuesto financiero. Presupuesto financiero, ¿qué significa? ¿Cuánto cobro y cuánto pago? Lo percibido, nuestro cash flow, ¿sí? Siempre arrancamos con un saldo inicial, que es lo que yo traigo de caja y bancos. Y estos son los 1.500 pesos. Luego, tomamos en cuenta los ingresos. Nuestro ingreso por excelencia es la cobranza por venta. Como la condición de nuestras ventas son de cobrar a 30 días, lo que va a ir son los créditos por venta del ejercicio anterior. Entonces, tomamos los 4.000. ¿Qué otro ingreso tengo? Un recupero de la inversión. En el enunciado nos decía en el punto A que corresponde a un plazo fijo, ¿sí? A 30 días, que finalizado noviembre devenga 2% de interés y no será renovada. Entonces, si yo no lo vuelvo a poner en el banco, me va a entrar a mí en mi caja, ¿sí? Entonces van a ser los 2.150 que yo ya traía de la inversión, más ese 2% que calculamos antes de los intereses, 2.193 pesos, ¿sí? De ingreso no tenemos nada más, porque hacemos de nuevo el check, caja y banco lo tomamos, inversiones la tomamos, créditos por ventas, bienes de cambio no es algo que nos va a ingresar plata y bienes de uso tampoco nos ingresa plata. Y no teníamos ninguna otra cobranza extraordinaria. Por lo que pasamos a los egresos. El egreso por excelencia, como son las cobranzas, son las deudas comerciales o los pagos a proveedores, ¿sí? Y ahí de nuevo traigo mi información del balance inicial. Las deudas comerciales también tenían una condición, que las compras se pagan 50% a 30 días y 50% a 60. Estas deudas comerciales estaban compuestas por 1.700 de octubre y 1.650 de noviembre. Por lo que vamos a estar pagando 3.350 pesos. ¿Por qué? Porque tenemos las de noviembre, ¿sí? Vamos a pagar lo que era el 50% de lo que nos quedaba de octubre, ¿sí? Y voy a pagar el 50% de lo de noviembre, ¿sí? Que acá eran 3.300 y para hacer referencia van a ver en el punto D. Si en el punto D les decía, corresponden a 3.300 pesos la compra de noviembre, que vamos a estar pagando la mitad,
y pagamos lo que nos había quedado 60 días de octubre. ¿Sí? Seguimos. Otro egreso son las deudas sociales. ¿Pero qué deudas sociales? Las que traemos del mes anterior, porque se pagan a los 30 días, ¿sí? Al mes siguiente del devengamiento. Por lo que ahí van los 700 pesos. Próximo punto, deudas fiscales. ¿Pero qué pasa con las deudas fiscales? Mismo concepto. Son los de ingresos brutos que se pagan a 30 días. Entonces pagamos las deudas fiscales. Dato de gastos de papelerías y útiles, sí. Teníamos que el concepto se pagaba al contado, así que lo estamos pagando también en este momento. ¿Por qué no tomé deudas bancarias? Porque deudas bancarias, donde están, dice que corresponden a un préstamo que devengan 400 pesos por mes, pero que se pagan al vencimiento, que es el próximo año. ¿Sí? Eso es para que ustedes tomen nota de por qué no las tomé. Es porque lo vamos a pagar recién al vencimiento del préstamo. Lo que nos da un saldo final de 3.243 pesos. Y estos 3.243 pesos saben que es nuestro saldo de caja y bancos. ¿Alguna duda acá? ¿Consulta? Por ahora no, profe. Háganle print, que pasamos. Y llegamos a nuestro balance general. Nuestro balance general tiene caja y bancos, ¿sí? Que son los 3.243 que cerramos de presupuesto financiero. Nuestras inversiones quedan en cero porque sí cobramos todo en este mes. Créditos por ventas son 4.800 pesos, que fueron las ventas de este ejercicio. Bienes de cambio son 2.400, que está compuesto por esta política de stock que tiene de mantener lo que se planea vender al próximo mes. Al próximo mes dice que se planea vender 80 unidades. Si yo las tomo a los 30 pesos la unidad que teníamos costeada, son 2.400 pesos. El próximo concepto, que es de bienes de uso, baja a 9.480 porque teníamos un bien de uso de inicio de 9.920 menos los 80 que se amortizaron en este periodo, son los 9.840 que nos queda final, dándonos un total activo de 20.283. Pasamos para el lado del pasivo. Tenemos deudas comerciales que están compuestas por las 1.650 que habíamos traído del 50% que nos había quedado de noviembre, más los 2.400 que fue de este mes, que fueron de nuestras costos de mercadería vendida. Las deudas sociales, sí, son lo que nos quedó del sueldo más las comisiones, que habíamos visto que eran 740. Las deudas bancarias son de 10.800, que son las deudas bancarias de inicio, más los 400 que se vengaron en este periodo. Si en este caso se nos suma, porque no las pagamos. Las deudas fiscales son los 240 pesos de ingresos brutos. Y el patrimonio neto
son de 4.453, que es el patrimonio neto de inicio, más, en este caso, menos el resultado del ejercicio, que es 417 pesos. Ahí vemos que el activo nos dio igual que el pasivo y el patrimonio neto. ¿Alguna duda con este punto? ¿Se entendió dónde sale cada número? Sí, profe, se entendió. Bien. Hagámosle captura. Este es el último ejercicio que tenemos que les explico de presupuesto comercial. ¿Sí? Este era un poquitito más extenso de lo que vimos los anteriores. Pero bueno, siempre sabemos que el comercial tenemos esto, ¿no? Yo compro, vendo el producto, no tengo ningún proceso productivo en el medio. Bien. Vamos a pasar al próximo ejercicio que tenemos para hoy, que es el caso 59, corbatas. Ustedes tienen el caso 58 en video, ¿sí? A ver, ahora les pongo para compartir, me dicen si lo ven. Sí, profe, ahí se ve. Bien. Y ya tenemos un poquito más que adentrar, que este ejercicio lo que tiene es que es un presupuesto industrial, ¿sí? Se nos va a agregar esto más del costo productivo. Y el ejercicio nos da una información proyectada, ¿sí? Al 30/6, sí, que nos da este balance proyectado de los conceptos de caja y banco, créditos por ventas, bienes de cambio, y del otro lado deudas comerciales, deudas sociales y patrimonio neto. Y tenemos un presupuesto de costos fijos, que es el alquiler del galpón, el sueldo del vendedor, sueldo del capataz y gastos administrativos. Nos da el dato de que tenemos bienes de cambio, que son 1.000 pesos de tela y el resto son 1.000 pesos de corbata. Ahora tenemos una composición de estos bienes de cambio, mitad de materia prima, mitad de producto terminado. Tenemos un volumen normal de producción, que son de 1.000 unidades. Hay ventas previstas para julio de 1.200, agosto de 900, a un precio de venta de 30 pesos. Tenemos un costo estándar unitario de bienes intermedios por 2 pesos y recursos humanos por 1 peso. Maneja una política de stock con corbatas a vender el próximo mes. Las telas son a 1.000 pesos y no hay existencia inicial ni final de productos en procesos. Y ahora tenemos estas cositas que las va a hacer acordar un poco más a elementos de costos. Y tenemos créditos y deudas con una política de a 30 días. El alquiler y gastos administrativos se pagan al mismo mes que se devengan y la remuneración se paga el mes siguiente, ¿sí? Primer punto, vamos a ir lentos porque, como les decía, ¿no? En este presupuesto industrial se nos agrega esta parte del proceso productivo, de los costos y de que yo no solamente compro y vendo, y que en mi stock voy a tener un mix. Voy a tener stock de materia prima y un stock del producto terminado, ¿sí? Si quieren, háganle, perdón, captura al enunciado, a los datos. Y lo primero que vamos a hacer siempre
a diferencia del otro presupuesto, es calcular el costo unitario normal. Así nosotros tenemos valuada nuestra mercadería a un costo estándar, a un costo unitario, ¿sí? Normal. De inicio nos dice que tenemos el costo estándar unitario, dos conceptos, bienes intermedios y recursos humanos. Bienes intermedios a 2 pesos y recursos humanos directos a 1 peso, ¿sí? Tenemos otros conceptos del cuadrito de presupuesto de costos fijos que tenemos al alquiler por 5.000, el sueldo de vendedor a 7.000, el sueldo de capataz de fábrica a 2.000 y gastos administrativos a 3.000. Ahora sí hacemos esta identificación de que si va al costo o no va al costo, ¿sí? Y vamos a ver, al costo unitario estándar, sí, a lo que sí es del proceso productivo, que es lo que vamos a evaluar a nuestro producto, porque acá tenemos que hacer la evaluación del producto, van a ir el alquiler del galpón, porque ahí es donde se fabrica, porque dice dónde está la fábrica, y el concepto del sueldo del capataz de la fábrica. Estos dos conceptos son directos, ¿sí? Entonces, suman mis costos fijos directos, alquiler de galpón 5.000, sueldo de capataz 2.000, nos da un total de 7.000. ¿Cómo llevo estos costos fijos directos a un costo unitario? Y tenemos algo nuevo que se nos agrega, que es el volumen normal de producción. El volumen normal de producción es de 1.000 unidades. Esto quiere decir que en estas estimaciones que hacemos a través de varios periodos, vemos que mes a mes estas son nuestras unidades. Con esta medición yo puedo hacer una asignación unitaria de estos costos fijos directos, ¿sí? Entonces, si yo tengo esta producción normal de 1.000 unidades, nos da que de costos fijos directos son 7 pesos por unidad, dándonos así un costo unitario normal de 10 pesos. ¿Dudas en este punto? ¿Esto es lo nuevo? No, profe. Cuando es así industrial, entonces arrancamos siempre calculando el costo unitario. Exacto. Se va a cortar, chicos, así que háganle print y ahora entramos de nuevo y seguimos con el próximo punto y me hacen las dudas que